¿Estás grabando vos? Bien. Bueno, voy a compartir una presentación. Bueno, no somos muchos, así que lo que tiene de bueno es que podemos ir viendo todas las consultas que vayan surgiendo a medida que se va desarrollando la charla, que eso a veces es lo más interesante, ¿no? Plantear las dudas en el momento en que se presentan y no al final, en donde uno a lo mejor ya no recuerda qué iba a preguntar. Entonces a mí no me molesta que me hagan consultas, no puedo, cuando estoy en modo de presentación no puedo ver los chats, pero bueno, cualquier cosa se desmutean y me consultan, no tengo inconvenientes. Bueno, mi nombre es Fabián Vázquez, yo estoy a cargo del área de instalaciones de infraestructura en Reja o en la filial Buenos Aires. Nosotros comercializamos todos los que son sistemas de calefacción, instalaciones sanitarias y energías renovables del área de Reja. Voy a plantear un poco lo que es nuestra compañía, cuántos años hace que estamos aquí en el país, y luego voy a ir desarrollando los temas de nuestra área uno por uno para que los podamos ir viendo y viendo las dudas que puedan ir surgiendo. Entonces, bueno, Rehau es una empresa de origen alemán, ya de más de 70 años de experiencia, de existencia. Sigue siendo una empresa familiar y está dedicada específicamente al desarrollo y manufactura de polímeros técnicos, de plásticos técnicos, con lo cual tenemos varias áreas de negocios abiertas. Aquí en Argentina tenemos el área, bueno, obviamente el área nuestra de sistemas de climatización, el área de puertas y ventanas de PVC, el área de productos para muebles, que pueden ser superficies, herrajes, el sistema de DEC, eso entra todo dentro del sector de muebles, y en el área de industria tenemos toda la parte de mangueras, accesorios, que también involucra coberturas de piscina y demás. Siempre todas las áreas tienen una cantidad muy grande de productos, un portfolio muy grande, que a veces no se comercializa todo, depende de cada mercado lo que se va comercializando. Nuestra compañía ya tiene más de 20.000 empleados en 170 locaciones, entre oficinas comerciales, fábricas, administraciones. Estamos presentes en 50 países, y nuestra facturación aproximada está en el orden de los 3.000 millones de euros anuales. Tenemos 5 grandes áreas de negocio, como se ve aquí abajo. Una es el área, como dicen los españoles, de automoción, en el que somos proveedores de, por ejemplo, los paragolpes, las defensas de Audi, BMW, Mercedes, son productos Rehau, desarrollos conjuntos. Nuestra área se llama Building Solutions, o sea, soluciones para edificios, en las que tenemos muchísimos materiales. Nosotros traemos una parte y otra la hemos incluso desarrollado localmente, con proveedores extranjeros, pero hemos incorporado productos que Rehau a veces no comercializa en otros países. El área Furniture Solutions son productos para la industria del mueble, en la que estamos muy afianzados. Window Solutions, como les dije, los sistemas de perfiles de PVC para ventanas. Industrial Solutions también tenemos todo el área de mangueras para uso técnico, para uso domiciliario. Hay infinidad de productos también en esta área. Nosotros estamos en Argentina desde el año 1994. Somos una filial de Rehau, no somos una representación. Y se empezó en el país comprando un predio de casi 1 hectárea aquí en Martínez, en el que se desarrolló toda la parte de administración, y aquí hoy en día tenemos la administración de toda Latinoamérica, salvo Brasil, que se maneja en forma independiente. El área de influencia de la filial de Buenos Aires es obviamente toda Argentina, y además Bolivia, Paraguay y Uruguay. En el año 2014 tuvimos un hito, que es la
el inicio de la fabricación de perfiles de PVC para ventanas que se fabrican para nuestro mercado y también se exportan. Entonces también tenemos una importante producción local y ahora estamos empezando a construir una planta de 9.000 metros cuadrados en la zona de Pilar. La fábrica la tenemos la tenemos en Rosario, pero se va a trasladar en un par de años a Pilar, donde vamos a tener logística y extrusión. Bien. Vamos a empezar por lo que es nuestro sistema de cañerías Raw Basic. Nosotros tenemos un sistema de cañerías que tiene múltiples posibilidades de uso, desde instalación sanitaria hasta instalaciones de calefacción por piso radiante, por radiadores, por fan coils, sea agua fría o agua caliente. El sistema está compuesto por los tubos que son de un material llamado polietileno reticulado. Ustedes, queda medio chiquita la imagen a lo mejor, pero fíjense que el tubo es muy flexible. Yo lo puedo manejar como si fuera una manguera, pero es mucho más resistente a los esfuerzos que, por ejemplo, un tubo de polipropileno para termofusión. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el material. Tiene una excelente relación entre resistencia a los esfuerzos y flexibilidad. Uno lo maneja como si fuera una manguera, pero tiene una muy buena resistencia a los esfuerzos. Eso está acoplado a un sistema de unión por casquillos de compresión, que ahora lo vamos a ver, y viene básicamente en 4 diámetros, en milímetros que son 16, 20, 25 y 32 milímetros, que serían equivalentes a media, 3/4, 1 y 1 1/4 de pulgada. Las herramientas para unión son manuales o son hidráulicas. Hay distintos tipos de herramientas para hacer las uniones, que también lo vamos a ver. Aquí dice también que es polietileno PE-X, es la denominación genérica del polietileno reticulado. PE por el polietileno, y la X es por un proceso que puede ser a nivel físico o químico, que se hace de modificación de la estructura molecular del polímero. Se cruzan lo que son las cadenas carbonadas, eso es lo que le da esa flexibilidad y esa resistencia a los esfuerzos. Y el tipo A, B, C, hay distintos tipos de generación de esa reticulación, identifica la forma en la que se hace esa reticulación. Rejau trabaja con el polietileno reticulado clase A, que es el más flexible de todos y el que se puede llegar a reticular en mayor profundidad el material. O sea, en diámetros grandes, como por ejemplo 150 milímetros, se puede trabajar con un muy buen porcentaje de reticulación, con lo cual tenemos buena flexibilidad y buena resistencia a los esfuerzos. Y además tenemos el tubo con y sin barrera contra la difusión del oxígeno. Esto es muy importante en los sistemas de radiadores, por ejemplo, en los sistemas de calefacción por radiadores de aluminio, en los que los tubos plásticos a partir de los 50 grados aproximadamente son permeables a los gases. Son impermeables a los líquidos, pero permeables a los gases. Entonces, al oxidar elementos metálicos de la instalación, el agua queda ávida de oxígeno y la toma por ósmosis a través de las paredes del tubo. Entonces, al ingresar aire dentro de la instalación, el problema que tenemos es que se generan burbujas. En un circuito cerrado, genera muchos inconvenientes de circulación, con las bombas, con los ruidos, y eso es lo que genera grandes problemas en la instalación de calefacción. En el caso de nuestros tubos con barrera EVAL, se coloca un material por fuera de la cañería que se llama etil vinil alcohol, que es un polímero, un plástico de trama molecular mucho más cerrada, que permite hacer el tubo que sea impermeable a los gases. La opción que había antes era una barrera de aluminio, por ejemplo, pues los metales son impermeables a los gases, pero hay una diferencia muy grande en cuanto al coeficiente de dilatación entre el metal y el polímero, entonces había problemas de eventualmente separaciones, y eso ha traído inconvenientes en instalaciones ya construidas. Entonces estos son desarrollos de última generación con los que se han solucionado esos problemas, porque los dos polímeros dilatan y contraen al mismo ritmo. Después tenemos un programa de accesorios, como cualquier sistema de cañerías, con la ventaja de que no tenemos ningún tipo de juntas. Ahora les voy a mostrar cómo se hace una unión. No hay necesidad de hacer ningún tipo de biselado. Se puede presurizar el momento en que se hace la unión, y la unión se hace en frío.
es muy fácil de instalar, se usan pocos accesorios para manejar el tubo como si fuera una manguera. Cuando hay que hacer cambios de dirección que no son muy bruscos, se puede curvar el tubo directamente, no es necesario poner un accesorio. Por eso tenemos hasta un 50% menos de uniones y hasta 4 veces o más rápido que los sistemas que se llaman tradicionales, como sería una termofusión, un polipropileno termofusionado o un cobre, ¿no? Entonces yo puedo tranquilamente hacer cambios de dirección. Estoy buscando acá un accesorio. Con este tipo de accesorios voy a dejar de compartir un segundo, así lo ven un poco más grande. ¿Ahí me ven mejor? Fíjense, yo aquí puedo curvar el tubo sin necesidad de cortarlo. Entonces eso es una gran ventaja que me permite trabajar con mucha comodidad. Bien. Nosotros tenemos herramientas de tipo manual, como se ven aquí a la izquierda, viene una herramienta por diámetro, y herramientas hidráulicas, que también son manuales, pero tienen un cilindro hidráulico. Estas herramientas manuales vienen para diámetros 16, 20 y 25, y estas para diámetros 16, 20, 25 y 32 milímetros. Aquí se puede ver el proceso de unión, que primero lo voy a explicar y después voy a hacer una unión, en el que nosotros primero cortamos la cañería, después colocamos un casquillo que tiene el sistema de acero inoxidable, luego presentamos un accesorio y con la herramienta ejercemos una compresión radial. Se llama compresión radial porque es radialmente al accesorio. Yo el accesorio lo comprimo en este sentido. Si lo comprimiera en el sentido paralelo al tubo sería compresión axial. Entonces, voy a dejar de compartir un minuto para que puedan ver cómo es el proceso de unión. Lo primero que tengo que hacer es cortar la cañería. El corte es muy limpio, esta tijera corta muy bien. Luego tengo un casquillo que es de acero inoxidable y tiene 3 mirillas. Creo que las llegan a ver, son los orificios que tiene. Yo, a través de esas mirillas, tengo que ver la cañería. Eso significa que el corte está bien realizado. Luego coloco el accesorio, lo presiono manualmente, y después, con la herramienta es manual, a medida que esta herramienta va cerrando, va quedando bloqueada. Desbloquea recién cuando termina de ejercer la presión necesaria para cerrar la unión. Entonces, el casquillo tiene 2 biseles. Tiene un bisel anterior en el que el tubo queda bloqueado, o sea, esto no puede ir más allá, entonces hace que el casquillo no se me caiga, y tiene un bisel posterior, que es el que está aquí atrás, en el que yo puedo apoyar la herramienta para hacer la unión más cómodamente. Entonces, tomo la herramienta, fijo, y una vez que empecé a apretar, fíjense que ya la herramienta no se libera. Libera recién cuando ejerce así el torque necesario para cerrar la unión. Fíjense que el sistema de unión es muy seguro y es muy rápido. O sea, esto yo ya lo puedo someter a una prueba de presión. Vamos a volver a compartir. Ahí estamos. Bien. Hay una variedad importante de accesorios como en cualquier sistema de cañerías, ¿no? Hay piezas en T con derivación, hay accesorios con rosca macho, accesorios con rosca hembra, medias uniones, llaves de paso, por ejemplo, con campana. El sistema es muy completo como para poder hacer cualquier tipo de instalación, ya sea sanitaria
o de calefacción por radiadores, en este caso por fan coils también, ¿no? Lo que tiene de bueno es que los accesorios se pueden utilizar en todo tipo de instalaciones. Lo único que uno tiene que cambiar es el tubo con barrera para instalaciones de calefacción y sin barrera para instalaciones sanitarias. Entonces eso nos permite trabajar con mucha libertad y además la ventaja de que la unión se haga en frío es que si sufrimos una perforación accidental de la cañería, podemos repararla por más que esté chorreando agua, porque la herramienta no tiene problemas si se moja. Entonces esa es una gran ventaja, pues la reparación se puede hacer sin necesidad de vaciar la cañería. Es uno de los temas importantes. Bien, eso con respecto a lo que es el tubo, el sistema de unión. ¿Hay alguna consulta que tengan para hacer, algo que les parezca? Pueden desmutearse y consultar. Para losa radiante también, obviamente, no lo mencionó, Sí, sí, pero sí. sí. Okay. Ahora sí, comenté al principio piso radiante, pero lo vamos a ver en particular. Sí, ahora Listo, lo vamos a ver listo. en particular lo que es piso radiante. Vamos a ver un poquitito de instalación sanitaria por un par de accesorios que hay específicos para instalación sanitaria y vamos a ver lo que es piso radiante y lo que necesiten consultar. Ahí sí hay bastante para hablar. Sobre piso radiante no hay problema. Incluso sobre el sistema de fijación de tubos. Bien, seguimos. Bueno, para lo que es instalación sanitaria, tenemos algunas soluciones que son innovadoras y nos permiten trabajar con mucha rapidez. Por ejemplo, tenemos este tipo de mini colectores, que son los que se ven aquí en la imagen, en los que yo puedo tener una salida de 20 milímetros para la ducha y después una salida para el inodoro, bidet y lavatorio. Entonces entro aquí con 25 milímetros, una llave de paso, y después en cada artefacto pongo un codo con rosca hembra, que puede ser de este tipo. Pongo un codo en el que voy a alimentar el artefacto. Entonces con 4 tipologías de accesorios yo resuelvo una instalación sanitaria completa de un baño. Entonces eso permite tener una variedad de accesorios acotada para poder resolver instalaciones complejas. Hay de estos colectores de 4 salidas que serían para agua fría y de 3 salidas que funcionarían para agua caliente, porque el inodoro obviamente no lleva agua caliente. Así que bueno, esta es una solución que es muy práctica, la hemos usado en varias obras y ahora estamos haciendo mucha instalación sanitaria porque en edificios, por ejemplo, en donde los espesores de los tabiques son muy finos, esto puede, en vez de tener que romper 2 ojos de un hueco del 8, puede pasar por un solo ojo y funciona perfectamente. Nosotros, aparte de lo que es la instalación de las cañerías para instalación, estamos trayendo toda la línea completa de radiadores, calderas, y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es las ventajas de la calefacción por radiadores. Bueno, la calefacción por radiadores es una de las propiedades, es que no hay peligro de quemaduras por contacto con el radiador, como pasa con artefactos como las estufas, contribuyen a mantener el ambiente saludable, se puede instalar en viviendas construidas, que es una de sus grandes ventajas, ocupan poco espacio y siempre agregan valor inmobiliario al inmueble, ¿no? El sistema de calefacción central siempre hace que la venta sea un poco mejor. Hay múltiples formas de conectar los radiadores. Esta, por ejemplo, es un ejemplo de las cañerías colocadas a la vista. Hay un elemento que se ve aquí atrás que se llama media caña, que aquí se puede ver también. La media caña tiene un cierre de 220 grados, o sea, no es a 180 grados, sino que cierra un poco más. Y uno puede clipar el tubo, porque tiene unas ranuras perpendiculares a lo que es el largo de la media caña, en los que el tubo se va a clavar cuando dilate y baja 10 veces el coeficiente de dilatación lineal, por lo cual queda muy bien a la vista porque el tubo no se va a deformar como pasa normalmente con las tuberías plásticas cuando se instalan a la vista en sistemas de calefacción. Entonces es una buena opción para viviendas construidas, o si no, a veces se puede pasar por el exterior, ¿no? También la flexibilidad del tubo nos permite tener mucha versatilidad. Fíjense que aquí
salieron por este lado y hicieron la conexión por acá. Se podría haber hecho de otra forma, pero aquí, por ejemplo, derivaron y pusieron un radiador enfrentado con otro. Es muy versátil el material para poder manejarlo, ocupa poco espacio, funciona muy bien en ese sentido. Ahora voy a empezar, sí, un poco más con piso radiante. ¿Sobre sistemas de radiadores hay alguna consulta? Bien, bien. Ahora sí, empiezo con piso radiante que da para hablar un poco más. Después veremos un poco los radiadores en particular como artefacto. Pero bueno, el piso radiante es un sistema muy ventajoso porque no ocupa espacio útil del ambiente, transmite una sensación de calor que es muy sana, y básicamente está compuesto por 4 principales grupos de productos. Uno es el tubo, obviamente, el tubo de polietileno reticulado. Nosotros habitualmente usamos tubo de 16 milímetros. Folclóricamente aquí en Argentina se usa muchísimo el tubo de 20 milímetros, pero ahora vamos a ver por qué nosotros usamos 16. En este caso nosotros tenemos una placa que se llama Varionova, que es una placa que nos permite ir insertando el tubo, ya viene con las distancias prefijadas, entonces el operario puede trabajar con mucha comodidad. Ahora vamos a ver un poco cómo es eso. Después tenemos el colector para el piso radiante, en el que la caldera, que sería el paso 3, la caldera va a suministrar el agua caliente por aquí, de aquí se va a repartir a los circuitos de piso radiante, va a volver a este colector que se llama de retorno, y va a retornar a la caldera y va a repetir el ciclo. El colector, de acuerdo a la cantidad de salidas que se necesiten, normalmente son un circuito por ambiente, un circuito cada 25 metros cuadrados, va a ser el encargado de repartir esa agua caliente que generamos en la caldera por debajo del piso. Y luego tenemos el sistema de automatización que nos permite ahí sí ahorrar mucha energía, pues si yo pongo un termostato en cada ambiente, voy a consumir energía en donde lo necesite. Si yo tengo un dormitorio de huéspedes que no lo voy a usar, bajo la temperatura del termostato y ese ambiente no va a estar calefaccionado. O lo dejo, no sé, en vez de a 20, 22 grados, lo dejo a 15, 16. Entonces eso me permite ahorrar muchísima energía. Y también hay obviamente sistemas de automatización que permiten programar el encendido y el apagado del sistema. Esto, bueno, aquí vemos las principales características. Podemos tener una temperatura homogénea en todo el ambiente. Ahorra hasta un 30% de energía, ahora vamos a ver por qué. Es saludable, pues no genera corrientes convectivas, ni de aire. Ahora que estamos con todo el tema de la pandemia, no hay recirculación de aire, no hay peligro de contraer enfermedades. Y bueno, es seguro y de gran libertad de diseño porque no tenemos elementos que se vean, sino que el piso funciona como un macro radiador. Aquí, con respecto al ahorro, es lo que les quería mostrar. Este cuadro es la distribución óptima de la temperatura para el ser humano. O sea, lo ideal para el ser humano es tener los pies calientes y la cabeza fría. Los sistemas de calefacción por piso radiante son los que más se aproximan a esa distribución porque empiezan a calentar desde la masa del piso radiante hacia arriba y generan un gran componente de radiación y muy poca convección. Aquí al lado vemos un sistema convectivo, que puede ser incluso un sistema de radiadores, en el que se genera una circulación del aire, acumulándose el aire caliente en las capas superiores del ambiente, porque el aire caliente es más liviano, entonces tiende a subir. Entonces solamente por eso, con 2 grados de diferencia de temperatura ambiente entre un piso radiante y un sistema de radiadores, sentimos la misma sensación de confort. Porque el cuerpo humano responde mucho más a esta distribución de la temperatura. Entonces, si calculáramos que tenemos el ambiente a 20 grados de temperatura, solo ahí ya tenemos un 10% de ahorro. Es importante el ahorro y es muy agradable la sensación que tiene el piso radiante, siempre y cuando funcione bien, ¿no? Estas son las formas en las que se puede colocar la tubería. Fíjense, está un poquitito, digamos, tenue,
pero nosotros tenemos una tubería de alimentación, en este caso es en espiral, que es la mejor forma de colocar el tubo, nosotros vamos haciendo esta espiral cada el doble de la distancia. Y cuando llegamos al centro, damos la vuelta y volvemos por esa media distancia que dejamos. Entonces, si ven el corte de temperatura de este lado, siempre vamos a tener una temperatura pareja en el piso. Si lo hiciéramos como se hacía antes con el caño de hierro negro o con el de hidrobronz mismo, así en forma que se llama meandros, esa curva de temperatura sería muy alta de un lado y muy fría del otro, entonces sería incómodo, porque de este lado estaríamos zapateando un malambo y de este a lo mejor tendríamos frío. Y después hay un sistema que es una combinación de estos dos, que da un perfil de temperatura muy similar al ideal, que es el de espiral, pero es más complejo de construir. Entonces siempre recomendamos colocar los tubos en forma de espiral. ¿Hay alguna consulta hasta ahora de lo que es piso radiante? ¿Los termostatos que usted mencionó se colocan en cada ambiente o sí? Normalmente Sí. se puede hacer de distintas maneras. O en los ambientes, digamos, en la distribución que esté pensada la instalación, digamos. Sí, se puede colocar un termostato por ambiente, obviamente, que esté afectado en la instalación, y se actúa con ese termostato sobre un cabezal eléctrico que está en el colector. Entonces, cuando haya demanda de calor, el cabezal eléctrico lo que va a hacer es funcionar como una llave de paso. Va a abrir o va a cerrar el paso del colector para que haya agua en el circuito de piso radiante, independientemente de los demás circuitos. Si uno pone un solo termostato para la vivienda, para la caldera, lo que va a hacer el termostato es apagar y prender la caldera. En este caso no. En este caso el termostato va a actuar sobre cada circuito. A veces hay ambientes que tienen más de un circuito, a lo mejor un estar grande que tiene 3 o 4 circuitos. Esos circuitos todos juntos pueden ser manejados por un solo termostato. Un termostato puede manejar hasta 5 circuitos simultáneos. Si es un ambiente muy grande no justifica poner más de un termostato. Entonces se pone un solo termostato asociado a los 5 circuitos. Esa es una de las ventajas de la regulación, de la posibilidad de regulación con termostatos por ambiente. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Sí, yo quería hacerte una pregunta. Sí. ¿Cómo se conecta? O sea, porque antes para hacer distintos sectores había que volver hasta el colector para comunicarse con cada uno de los ambientes. En este caso, correcto, hablamos de una electroválvula, por lo que entendí, disculpame porque tuve que entrar y salir. No hay problema. Que aumenta o disminuye a cero el caudal para un determinado sector. ¿Y cómo se comunica la electroválvula con el termostato de la habitación, ponele? Eso normalmente se hace mediante un cableado. Va el negativo directamente al cabezal eléctrico. Hay distintos tipos de termostatos. Hay termostatos que son llamados bimetálicos, que lo que hacen es, se le conecta el positivo y tienen un metal que en función de la temperatura ambiente cierra o abre el circuito. Entonces uno cuando regula la temperatura ambiente, eso en el momento en que haya necesidad de temperatura, va a acoplar y va a desacoplar automáticamente cuando ya haya llegado a la temperatura STO. Después hay termostatos electrónicos, que eso sí, reciben positivo y negativo, y le envían el positivo al cabezal eléctrico, pero tienen la ventaja de poder anticiparse a lo que está haciendo el sistema. Por ejemplo, si el sistema se está acercando a la temperatura de régimen, van disminuyendo paulatinamente el caudal. Y si se está alejando, van aumentando el caudal y van aplanando la curva. Todo esto que se hablaba del coronavirus, para que no sean los puntos de inflexión demasiado altos. En este caso lo que es aplanar esa curva que nos va a permitir ahorrar mayor cantidad de energía. Esa es la ventaja de los termostatos electrónicos. Pero hay una conexión eléctrica entre el termostato y la electroválvula. La electroválvula está al lado de la caldera. No es necesario. Pues la caldera lo que va a hacer es suministrar agua caliente al sistema. El sistema de control va a ser independiente de la caldera. La caldera va a funcionar
en generando agua caliente. Igualmente O sea puede que tener... Perdón, o sea que la electroválvula puede estar una en cada ambiente. no, normalmente lo que se hace es poner un colector como este, entonces aquí, cada uno es un circuito. Esta es la alimentación, este es el retorno. Aquí se pone una electroválvula, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Cada circuito va a un ambiente, por ejemplo. Entonces, cada electroválvula va a controlar la temperatura de un ambiente. Perfecto, pero digo, esa electroválvula, ese colector, ¿dónde se ubica? Normalmente tratamos de ubicarlo en áreas centrales de la vivienda, como para que no sea demasiado extenso el cableado entre algunos ambientes que están más alejados y otros que están más cerca. Se trata de poner en áreas centrales o en locales de servicio, dentro de placares. Hay múltiples formas de ubicación para el colector. Eso va dentro de un armario, el armario va cerrado, no se ve, no molesta. Y es el encargado de distribuir el caudal. Después, a la caldera se conecta mediante una cañería troncal de alimentación y retorno, eso es lo que genera el circuito con la caldera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. También podría estar cerca de la caldera, propiamente dicho. Correcto. ¿No? Correcto. Sí. Okay. Es muy habitual que en viviendas que no son muy grandes se coloque a lo mejor en un lavadero, en una mini sala de máquinas, debajo de la caldera y se reparta hacia todos los clientes a través de una circulación. Ahí normalmente conviene a veces aislarlo un poco dependiendo de la cantidad de tubos que vayan por un mismo lugar para que no tengamos una sobretemperatura del piso, ¿no? Por eso a veces se trata de poner en un lugar central para que la alimentación sea radial y no haya mucha concentración de temperatura en la salida del colector, que es donde puede llegar a tener el piso a más de 27, 28 grados, que es lo ideal para el piso radiante. El piso radiante normalmente lo ideal es que trabaje a no más de 30 grados, que es la temperatura superficial del cuerpo humano. Nosotros para el peor día del invierno podemos llegar a dar hasta 31, pero la norma normalmente dice que no más de 30, y nunca más de 55 grados la temperatura de impulsión del agua, pero en función de lo que es la resistividad del piso que tengamos, o sea, la resistencia al paso de la temperatura que va a tener el material que vamos a tener en el piso, que siempre es conveniente que sea lo más conductor posible, ¿no? Bien, con respecto a lo que es la fijación del tubo, nosotros tenemos esta placa que se llama Varionova, que es lo que se puede ver acá. Esa placa, si bien en detalle, tiene como unos salientes que van a permitir fijar la tubería. Entonces, de esa manera, yo puedo ocupar una sola persona en hacer la instalación, que va a ir pisando el tubo a medida que va desenrollando el rollo, y ya le va a quedar fijado. Como esta separación va de 5 centímetros en 5 centímetros, no tiene que poner la malla, medir, atar con un precinto, va a bajar muchísimo el tiempo de instalación. Ahora lo van a ver. Y además con la ventaja de que la placa es muy compacta. ¿Sí? La placa es muy compacta, entonces tiene un bajo espesor. Y aquí, como ven, estas nopas son como cóncavas, entonces el tubo va a quedar fijado ahí. Sí, entra como a presión, ¿no? Exacto. Sí. Ahí les voy a mostrar, miren, esto es un videíto. Siempre el tubo conviene que esté, como lo ven aquí, el rollo en posición horizontal, o el rollo, por lo que se llama efecto memoria en el polietileno reticulado, siempre tiende a volver a su posición original. Entonces, en este caso, si uno llevara el rollo al hombro, el tubo haría este trabajo, trataría de levantar el lugar en el que está instalado. Si yo acuesto el rollo, va a trabajar en el mismo plano en el que está la estructura de mantenimiento. Por eso, aquí este instalador tiene un desenrollador, que es como una calecita en la que se va desenrollando el tubo. Y bueno, fíjense, esto está hecho obviamente en cámara rápida,
pero les permite ver cómo se hace el tendido del espiral. Ven que primero va por afuera, después va por adentro, ahí lo van a ver más cerca, ¿ven? Llega al centro, vuelve a salir, hace otro circuito. Esto es muy, muy rápido. Se baja muchísimo el tiempo de instalación. Y esto se choca en Argentina, no es en ningún otro lugar. ¿Y se vende por metro cuadrado, placas? Por metro cuadrado. Sí, sí. La placa se vende por metro cuadrado, vienen planchas de 80 por 1,30, y vienen con una línea de nopas. La línea final viene sin esas salientes, porque la última línea de la placa anterior viene sin telgopor y monta sobre esa. Entonces es como un encastre entre placa y placa que permite trabajar muy bien cuando hay viento, por ejemplo, cuando hay problemas de que se mueve el telgopor. En este caso no pasa. Y la placa tiene una superficie de cobertura de como un alto impacto que también hace las veces de film de polietileno. Pues siempre normalmente sobre el telgopor, cuando se hace piso radiante, se pone un film de polietileno para impedir los puentes térmicos que se generan. Porque si no, entre los intersticios que quedan en el telgopor, se cuela hormigón y genera puentes térmicos. O la lecha de cemento embebe el telgopor, que es poroso, y ahí también se genera una menor capacidad de aislación de la placa telgopor. ¿Correcto? ¿Consulta sobre esto? Sí, ¿qué tipo de piso se puede poner arriba de esto? ¿Puede ir Lo ideal, buena pregunta. Lo ideal son pisos de alta conductibilidad. Porcelanato, cerámica, piedra incluso. Digamos, los problemas con estos pisos, es como si a un radiador le pusiera una plancha de amianto adelante. Los problemas es a lo mejor, por ejemplo, los pisos flotantes, que se usa mucho una lámina de espuma de polietileno. En vez de poner eso, lo que sugerimos muchas veces es poner un cartón corrugado, porque eso funciona para estabilizar la superficie. Y el cartón corrugado, la ventaja que tiene es que con el tiempo se va aplastando y se va mejorando la conductividad, porque el piso radiante funciona primero por conducción y después recién cuando llega la temperatura de la superficie por radiación. Entonces el proceso de conducción tiene que ser lo más rápido posible. Por eso, siempre lo ideal son pisos de alta conductibilidad. Porcelanato, piedra, cerámica. Sí, sí. Perfecto. ¿Otra consulta? Bien. Bueno, nosotros tenemos un software de cálculo para piso radiante, que eso se los podemos entregar en forma gratuita, trabaja sobre normas DIN y normas UNE, hay un instructivo y el software. En caso de que a muchos les gusta poder calcular su propio sistema, con esto uno puede calcular caudal, pérdida de carga, longitud de cañerías, diámetros. Por ejemplo, nosotros usamos mucho el diámetro 16 porque hay muy poca diferencia en cuanto a la cantidad de energía que entrega con respecto a un tubo de 20. Hay un 3% de diferencia nada más, con lo que no justifica usar un tubo de 20. A lo sumo se puede, si son circuitos muy largos, se puede adoptar un tubo de 20 porque la pérdida de carga es un poco mayor, pero nada más que por eso. Recaude en Europa tiene tubos de 12 y de 14 milímetros, por ejemplo. Así que eso es un mito en el mercado, lo que más se vende es tubo de 20 milímetros. Y nosotros de lo que más vendemos es de 16 milímetros, y es lo que mejor anda con la placa también, ¿no? Ok. ¿Alguna consulta? Bien, seguimos. Bien, voy a hablar brevemente sobre el sistema que tenemos que se llama RAUPEX. El RAUPEX es un sistema de unión para instalaciones de troncales, por ejemplo, que vienen diámetros, aquí lo estamos trayendo en diámetros 40 a 63 milímetros. Utiliza un sistema de unión por compresión axial, o sea, este casquillo corre en el sentido del eje del tubo,
y nos permite trabajar con mucha flexibilidad en lo que son las instalaciones troncales y tiene muy bajo espesor de pared. Por ejemplo, un tubo de 63 milímetros tiene un espesor de pared de 5.8 milímetros. Si lo comparamos con una termofusión, es muchísimo menos. Fíjense que aquí está el proceso de unión por compresión axial. Aquí ponemos el casquillo, ensanchamos en este caso el tubo, colocamos el accesorio y luego con esta herramienta lo que hacemos es comprimir el tubo entre el accesorio y el casquillo. Esto se usa mucho para instalaciones troncales, para montantes, incluso lo hemos usado para instalaciones de bombas sumergibles en la Patagonia. ¿Cómo? ¿Preguntaron algo? No. Ah, bien. Así que bueno, tiene múltiples usos. Bueno, sistemas de calefacción y energías renovables. Como les decía, nosotros estamos trayendo una línea de calderas de 24 a 100 kilowatts de potencia, que nos permite trabajar como una caldera mural de doble servicio, que es lo estándar que se ve en el mercado, hasta calderas de pie como esta, de cuerpo de fundición de hierro, que son calderas un poco más rústicas, que en zonas a lo mejor más alejadas funcionan muy bien, porque tienen una mecánica muy sencilla, hasta calderas de condensación de alta potencia, que ya son mucho más sofisticadas, pueden funcionar en batería, una caldera funciona como máster de las demás, tiene muchas posibilidades de uso, ¿no? Todas nuestras calderas, nosotros trabajamos con una compañía italiana que se llama Fondital, que es la encargada de prestar el servicio de asistencia. Todas las calderas tienen incluido el servicio de puesta en marcha de la caldera, y si hay que hacer un cambio de picos, gas todavía viene para gas natural, si hay que cambiar a gas envasado, y la conversión se hace durante la puesta en marcha, eso es gratuito, la mayoría se cobra. La garantía entra en vigencia desde la fecha de puesta en marcha, no desde la fecha de compra. Radiadores. Bueno, nosotros estamos trabajando con la línea también de Fondital de radiadores de aluminio, no son bimetálicos como se han visto ahora mucho en el mercado por una disposición de dumping, de antidumping que se presentó, que carga con muchos más impuestos a los materiales que vienen de Italia. Entonces, bueno, nosotros estamos trayendo radiadores certificados por la norma del INTI, que es una norma que da las características principales que tiene que tener el radiador para poder comercializarse. Y es un radiador de muy buena calidad, con un muy buen proceso de pintura, que es primero por inmersión y después en polvo. Puede trabajar a alta presión, no con vapor, pero puede trabajar a alta presión, y viene con lo que son los tapones del radiador, que es uno de los grandes problemas, con un proceso patentado de soldadura de aluminio que es excelente. No hay problemas, se descartan los problemas de pérdidas. También estamos trayendo la línea de toalleros, que son toalleros de aluminio. Normalmente los toalleros estos son para secar las toallas en el baño, circula el agua a alta temperatura, permiten secar con muy buen digamos, nivel las toallas. También son de aluminio. Normalmente los que se venden son de hierro, y como siempre quedan perdiendo aquí arriba, se terminan oxidando, manchando. Estos radiadores son todos de aluminio y con una protección especial interior, que es como un plastificado del interior que se llama Eternum, que también es totalmente seguro. Vienen con el mismo proceso de pintura. Primero por una fosforesis, después por polvo. También estamos trayendo la línea de válvulas de ITAP, que es una empresa italiana en la que ofrecemos también muchas soluciones, como por ejemplo las válvulas para radiador, válvulas esféricas, estas válvulas mezcladoras termostáticas que sirven en instalaciones solares, que ahora vamos a ver un poquito, válvulas reductoras de presión, colectores para piso radiante, purgadores, una línea completa. Estamos trayendo también acumuladores. Estos acumuladores son llamados de doble serpentina y sirven para instalaciones tanto de energía solar térmica como para generación de agua caliente con calderas.
vienen en capacidades de 200, 300, 400, 500, 800 y 1000 litros, y nos permiten trabajar, como les dije, con una caldera en la serpentina superior y paneles solares en inferior, o con una caldera en las dos serpentinas, o con paneles solares en las dos serpentinas. ¿Hicieron una consulta? Perdón. ¿Dónde se utilizan estos, los tanques acumuladores? Se utilizan o para instalaciones solares térmicas, para generación de agua caliente con energía solar, o cuando se necesitan mayores volúmenes de agua que los que puede producir una caldera mural. Una caldera mural normalmente está limitada a una o dos duchas como mucho. Entonces ahí lo que se hace es tener un reservorio de agua caliente que va a tardar más en enfriarse y me va a dar un pulmón mayor para poder trabajar con mayor capacidad en base a acumulación. Pues la generación instantánea es cara, porque tengo que gastar mucha energía en forma instantánea. Entonces, la mejor forma de abastecer grandes volúmenes es mediante la acumulación. Funciona como los termotanques, digamos. Los termotanques. Funciona, miran los termotanques, pero más eficiente, pues estos acumuladores tienen 5 centímetros de espesor de espuma de poliuretano rígida, de los tanques de 500, y después viene con 10 centímetros de espuma blanda. O sea, yo este tanque lo dejo un día completo sin consumir el agua, pero sin calentar el agua y pierde 1 grado. Entonces el nivel de aislación es excelente, son tanques austríacos. O sea, es un híbrido esto entre el calefón y el termotanque, digamos. ¿Cómo? Es casi un híbrido entre el termotanque y el calefón. Bueno, en vez de tener un termotanque o un calefón, tenés un calefón con este tanque, digamos. En realidad sería una caldera, pues la caldera lo que tiene es un sensor que mide la temperatura del acumulador y va a actuar sobre la serpentina superior para mantener el agua a la temperatura que uno quiera. Como el agua dentro del tanque se estratifica, la parte más caliente está arriba, la caldera mide arriba, si sigue habiendo energía disponible en los paneles solares para aportar al tanque, va a seguir aportando el sistema. Entonces hay un doble uso, que ahora lo vamos a ver en lo que es el despiece en instalación solar. Una pregunta, ¿pero esto es por energía solar o puede ser también por energía eléctrica de red? Puede ser por gas, o uno sí puede conectar una caldera eléctrica, pero el acumulador lo que tiene es una serpentina, 2 serpentinas por las que yo hago circular agua caliente, y eso transfiere la temperatura al agua que está acumulada dentro del tanque. Yo no me expliqué. No me expliqué bien la pregunta. No me expliqué bien la pregunta. Yo digo, si me decís que puede ser calentado a través de energía solar, imagino que es energía eléctrica solar o es calentamiento por el sol. No, es energía solar térmica. Yo caliento un fluido con energía solar que circula por dentro de esta serpentina y calienta al acumulador. Hay 2 formas de ver la energía solar. Una es la térmica y la otra es la fotovoltaica. La fotovoltaica que genera corriente eléctrica se usa mucho para iluminación, para luces LED y demás, pero tiene una baja eficiencia, es un 15% aproximadamente. Entonces, si yo tuviera que alimentar una resistencia con energía eléctrica, es muy poco lo que puedo llegar a aportar. Lo que me conviene es, con unas placas especiales, captar la mayor cantidad de energía posible, calentar un fluido que indirectamente va a calentar el agua que yo tengo acá adentro. Y ese mismo fluido lo puedo usar para calentar distintos sistemas. Por ejemplo, puedo hacer sistemas solares térmicos que calienten agua sanitaria, que me ayuden en la climatización de la piscina y que hasta pueden dar un pequeño aporte en calefacción. Todo en un mismo sistema. Ahora vamos a ver brevemente un grafiquito de cómo funciona. Lo que yo no entiendo bien es cómo se captura esa energía solar. ¿Cuál es el instrumento? La fotovoltaica son los paneles. Acá son paneles. Ahora un poquitito más adelante, dame un minuto que ya te los muestro. Bien, estos son tanques en los que yo tengo una placa de estratificación porque aporto con el solar aquí abajo, pero por aquí arriba puedo aportar, fíjense que tiene varias entradas y salidas, aparte de la energía solar, puedo aportar
con múltiples fuentes. Por ejemplo, hay zonas en las que a lo mejor hay una tarifa nocturna que es baja, entonces yo puedo hacer que una bomba de calor me caliente el agua durante la noche y, no sé, una caldera caliente lo que falta durante el día y que el solar aporte lo que pueda, todo en forma simultánea en el mismo tiempo, ¿no? Sofisticados. A los sistemas solares térmicos que te va a clarificar un poco lo que les digo. Como les mostré, o podemos generar energía eléctrica o podemos generar agua caliente. Vamos a ahorrar energía, vamos a acumular energía en forma de agua caliente. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Vamos a tener una placa solar, este es un colector solar, este es un, a ver, lo vamos a ver en detalle, pero lo voy a poner en mayor escala para que lo puedan ver. Ven, esta es una esquina, háganse cuenta que es la esquina de la placa solar. Este normalmente tiene, en este sentido, tiene 2 metros de altura por 2,08 por 1,24 de ancho la placa, y adentro, si se fijan, tiene una excelente aislación térmica, esto es lana mineral, y arriba hay una placa con tubitos. Esos tubitos son de cobre, la placa es de aluminio, y ese revestimiento color azul que tiene es un revestimiento llamado altamente selectivo. Voy a volver a compartir la pantalla. Ese material lo que impide es que haya pérdidas por reflexión. Ahora les voy a explicar cómo. Después tenemos una centralita de control que es la encargada de mantener todos los sistemas, asignar hacia dónde va el fluido solar que calentamos con esta placa. Después tenemos un de expansión y un grupo hidráulico, que es como el corazón del sistema, que tiene una bomba que se va a encargar de enviar ese fluido a donde determine una válvula que se llama válvula de 3 vías motorizada. Tiene un motor, entonces deriva hacia un lado, deriva hacia el otro, y les voy a mostrar cómo. Bien, acá podemos ver los componentes que tiene la instalación. Nosotros podemos llegar a tener un ahorro importante, acá está establecido en porcentajes, pero, por ejemplo, dice que podemos ahorrar en el agua sanitaria hasta un 80% del uso anual. Depende de cuánto usemos también. Esto normalmente se calcula 45, en Europa son 40 litros por día por persona de agua a 45 grados. Aquí en Argentina calculamos entre 50 y 70 porque somos un poco más derrochones, ¿no? Pero si uno usa eso, puede estar en el orden del 60 al 70, al 80% de fracción solar. O sea, que el agua que calentemos con el sistema solar, nos vamos a ahorrar ese porcentaje. Si nos damos una ducha de media hora, una ducha consume 10 litros por minuto, nos vamos a gastar 300 litros, o sea, 8 o 9 veces el consumo previsto. Bueno, ahí lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pagaremos la diferencia porque estos sistemas funcionan en conjunto con un sistema tradicional para poder entregar la energía que sea necesaria para que uno pueda bañar. Entonces, los componentes son la placa solar, el tanque acumulador, el grupo hidráulico, la centralita de control y la caldera. Esos son los componentes del sistema. Si nosotros usamos el sistema para dar un pequeño apoyo a la calefacción, que no es más del 5 o el 10%, dependiendo de lo aislada que esté la vivienda, esa cobertura puede llegar hasta el 35%. ¿Me hacían una consulta? Me pareció, perdón. Bien, esta es la placa solar. Esta distribución de cañerías tiene un colector abajo, un colector arriba, se llama ARPA, y por estas cañerías va a circular un fluido que es una solución de agua con glicol, para que se le agrega propilenglicol,
para que no haya problemas de evaporación del fluido. Las placas pueden llegar a 150, 170, 200 grados de temperatura, entonces tenemos que tener la garantía de que el fluido no se va a evaporar. Y también en invierno, en zona fría, se pueden congelar. Entonces tenemos que tener la seguridad de que tampoco se va a congelar el fluido. Entonces aquí se hace circular en un circuito cerrado una solución de agua con glicol que circula por aquí, se calienta y desde ahí va a la serpentina que les había mostrado en el acumulador. Entonces ahí es donde transfiere el calor. Claro. Ahí creo que Esteban responde un poco a tu pregunta de cómo era el proceso calorífico entre la placa y el acumulador. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Correcto. Bien. Bueno, este es un poco el proceso, no voy a entrar mucho en el detalle, pues nosotros del 100% de energía que recibe la placa, aprovechamos aproximadamente un 80%. Las placas tienen un muy buen poder de captación. Fíjense que hay pérdidas por reflexión, hay pérdidas térmicas, hay varios tipos de pérdidas que se evitan lo más posible. Pero este sería lo que se llama el portador térmico, es el fluido que circula por acá adentro y sale caliente dentro cuando pasa por la batería de placas. Como ven, la placa es angular, el colector de la placa estaría por aquí arriba. Fíjense que tiene medias uniones, entonces uno va adosando placa con placa. Se pueden adosar en baterías de hasta 6 unidades. Si no, ya hay que hacer baterías independientes y alimentarlas en paralelo, ¿no? Con retorno compensado. O sea, alimentamos una batería, la otra, la primera que alimentamos es la última que retorna para que las baterías sean más o menos de la misma longitud. La conexión, como dice aquí, puede ser en paralelo o en serie. En paralelo, nosotros vamos calentando toda la superficie, por lo cual tenemos un mayor caudal dentro de la batería de placas. En ese sentido podemos llegar en serie, se ponen unos mini tapones acá, y hay un calentamiento más alto, pero con menor caudal, me rinde un poco menos. Siempre lo mejor es la disposición en paralelo. La soldadura entre lo que es el tubo y lo que sería el absorbedor, que es la placa, es de tipo ultrasónica, no tiene aporte. Al no haber aporte, no hay problema de sobretemperatura, porque si fuera con estañada se derretiría a lo mejor a los 120 grados. En ese sentido no tenemos problema. Y hay un prensado para fijar el vidrio de 2 perfiles de aluminio que protegen la junta de PDM que está acá adentro para que no le envejezca la radiación solar. Es una de las ventajas que tiene también nuestra placa. Y esto es como una batea, como yo les mostré, es como si fuera una batea estampada. La mayoría de los colectores solares son un marco de aluminio con una tapa de atrás. Esto es una batea continua que tiene un mejor nivel de aislación. Y bueno, soportes de fijaciones vienen o para superficie plana, esto sería para fijar sobre una losa. Acá en Buenos Aires estábamos a 35 grados de latitud, así que esto queda mucho más apaisado. Ahora les voy a mostrar una foto de una obra. O, por ejemplo, sobre un tejado, sobre un techo de chapa, se puede montar también sin problema. Bueno, los acumuladores ya los vimos, los de doble serpentina ya se los mostré en detalle, lo mismo que este acumulador SIWS. Y este es el grupo hidráulico. El grupo hidráulico, como ven acá, tiene una válvula de sobrepresión, un manómetro, una salida, porque si en algún momento, por mucha temperatura en la placa solar, el agua va a dilatar, los líquidos no son compresibles, va a, digamos, dilatar sobre un vaso de expansión que se va a colocar, pero si el vaso de expansión no diera abasto, hay una válvula de sobrepresión que libera parte del fluido para proteger al sistema. Aquí esto tiene un presostato, se calcula la presión de llenado, y normalmente el vaso de expansión se pone un poco más grande para no tener problema. Estos tienen también una bomba que hace circular el fluido por las placas solares, en serpentina del tanque, por ejemplo. Tiene termómetros de impulsión y retorno que a su vez funcionan como válvulas de retención,
Porque esto durante la noche, cuando los paneles se enfrían, el fluido es más pesado y tiende a bajar. Si yo lo dejaría en el tanque, perdería temperatura instantánea, ¿correcto? Porque el fluido frío me haría desperdiciar la energía que acumulé. Entonces eso tiene esa posibilidad. Esta válvula funciona como válvula de retención. Después tenemos acá un caudalímetro para establecer el caudal por cuadrado de placa. Normalmente son de 50 a 70 litros por hora por metro cuadrado de placa. Y estas llaves, yo cuando las, de cómo las cierre, puedo usarlas para hacer el llenado del sistema. Esta es la centralita de control, que es muy amena. Si se fijan, tiene acá, esto es un sistema de agua caliente sanitaria, porque acá está el acumulador, y piscina. Fíjense que este triangulito es la bomba solar que estaría haciendo o este circuito por la piscina, o este circuito por el acumulador. Cuando estos dos triangulitos me marca los dos triangulitos negros hacia dónde está orientada la válvula. Esta es una válvula de 3 vías, es una válvula que tiene un émbolo adentro que deriva la entrada hacia un lado o hacia el otro. Entonces, en función de lo que le diga la centralita, va a conmutar hacia el acumulador o hacia la piscina. Nosotros le podemos decir hacia dónde y cuándo. Y además, lo que hace la centralita es prender la bomba cuando arranca el sistema, o sea, durante el día, cuando empieza a captar radiación solar, cuando hay 10 grados de diferencia de temperatura entre la placa solar y el agua del acumulador, la bomba solar arranca. Ahí puede haber una baja de la temperatura, porque el circuito empieza a abastecer, empieza a circular y arranca parte del agua fría que está dentro de la instalación. Por eso, la bomba corta con 5 grados de diferencial. Menos. Entonces, para que no tenga que estar arrancando permanentemente la bomba, lo que hace la centralita es regular las revoluciones de la bomba para que ese diferencial no llegue a 5 grados y la bomba se mantenga prendida, y ahí es cuando más energía vamos a ahorrar. ¿Correcto? Son bombas de alta eficiencia, son bombas de bajo consumo. Bueno, tiene como 42 variantes hidráulicas el sistema, ¿no? Hay muchísimas formas. Y aquí, donde dice S1, S2, S3, son las temperaturas de los distintos puntos. S1 es la placa solar, S2 es el acumulador abajo, S3 es la piscina, que normalmente se pone en construidas, S4 es el intercambiador de la piscina, y bueno, así sucesivamente todos los sistemas. ¿Alguna consulta con respecto a esto? Sí, decís que envía o al acumulador o a la piscina el agua caliente. O todo sale del acumulador. No, a la piscina. La piscina lo que tiene es un intercambiador, que normalmente se usa un intercambiador tipo de casco y tubo. Es un intercambiador que permite un alto caudal, porque tiene 50 milímetros de diámetro el pasaje, y por dentro tiene tubitos por los que pasa el fluido y calienta el agua indirectamente, para que no tengamos que enviar el agua de la piscina a los paneles solares, porque nos podría generar problemas de contaminaciones si no está bien balanceado el pH del agua. Entonces ahí yo me olvido del problema del pH del agua, porque no va a pasar el agua de la piscina por las placas solares. ¿Sí? Sí, pero entonces, lo que no entiendo entonces, ¿qué es lo que llega a la piscina? Este intercambiador, que es este elemento que se ve acá, es como si fuera un gran tubo con tubitos finitos adentro por los que circula el fluido. Entonces, por ahí pasa el agua que va a la piscina. Claro, entonces, por un lado circula el agua que es de la piscina y por el otro el fluido. Nunca se mezclan, pero sí contacto ese tubito con el caudal principal. Es como el sistema del acumulador, pero aparte, digamos. No acumula, pero calienta, digamos. Correcto. Entonces ahí es donde, y esta sería la bomba del filtro de la piscina. La centralita, cuando conmuta esta válvula, que se pondría en negro este triangulito y este en blanco, cuando conmuta, automáticamente prende la bomba del filtro, porque si no, el sistema solar va a estar aportando
al intercambiador, esta bomba no va a estar prendida y esto se me va a pasar de temperatura, se me va a ir al demonio. Entonces, lo que va a hacer es prender la bomba, además de... Para circular. Pero, o sea que o va al acumulador o va a la piscina. O va al circuito de la piscina o va a calentar el agua del acumulador. Las dos cosas juntas. Correcto. No. La prioridad siempre la tiene el agua caliente sanitaria, salvo que uno le establezca lo contrario. La prioridad siempre está en el agua caliente sanitaria. Cuando el agua sanitaria llega a régimen, pasa automáticamente a la piscina. Suponiendo que calentara la piscina, vuelve al sanitario y lo calienta un poco más. Normalmente se calcula 60, 65 grados en agua sanitaria, y ahí conmuta la piscina. Y después puede volver y calentarla hasta 90. Sí es importante colocar una válvula de mezcla termostática que toma agua caliente, agua fría de la red y saca la mezcla a la temperatura de uso que yo quiera. Porque un chico, por ejemplo, tengo acumulada el agua a 80 grados, si un chico abre una canilla se quema vivo. Entonces siempre se garantiza la mezcla en la salida de la válvula, que es mecánica, es una válvula mecánica. Se corta la luz, no deja de funcionar, funciona siempre. Esa es una de las grandes ventajas. Esta es la válvula que les decía, la válvula de 3 vías. Fíjense que tiene entrada, salida, entrada y salida de mezcla. Esto tiene un motor adentro que conmuta un émbolo que hay aquí para un lado y para el otro. Después hay un fluido, que es una solución de agua con glicol, vaso de expansión, y este es un sistema que se llama drain set, que es un sistema para que no quede el agua, el fluido dentro de los paneles. Es un tanquecito que recibe el fluido de los paneles, entonces no se genera, al dilatar, si no hay uso de los paneles, al dilatar el fluido genera presión interna. En este caso no pasaría porque todo el fluido decanta en este tanquecito, me generaría menos problemas de presión interna del sistema. Más que nada para gente que a lo mejor se va por largos periodos y el sistema no disipa energía, o sea, no se consume agua. Bien, vamos a ver brevemente. Bueno, acá se ve, nosotros tenemos un software de simulación con el que trabajamos. Aquí se puede ver un poco el informe. El informe que da el software nos dice la fracción solar que tiene el sistema, o sea, qué porcentaje del agua caliente me voy a ahorrar, qué porcentaje de la calefacción, qué temperatura mía va a tener la piscina, todo eso me lo da el software. Cuántos metros cúbicos de gas me voy a ahorrar durante el año, y cuánto monóxido de carbono no voy a emitir al ambiente. Esto, bueno, en lo que es puertos, ayuda mucho con el tema de la certificación que se hace para el tema de expensas, ¿no? Pues estos sistemas están en el máximo ya de la categoría. Entonces nosotros tenemos el software, podemos hacer, si necesitan algún dimensionado, es un servicio gratuito, no hay problema. Vamos a ver, ¿queda alguna consulta de solar? Puedo hablar brevemente un poquito de geotermia, ya vamos medio con más tiempo del previsto. ¿Queda claro el tema de solar? Sí. Perfecto. Bueno, geotermia. Sí. ¿Me hacían alguna consulta? No. Bien. La geotermia trata de aprovechar la energía que hay acumulada en la Tierra. La ventaja del terreno, 10 metros por debajo del nivel del suelo, de ahí en adelante, es la estabilidad térmica. Entonces me permite disipar energía en verano y captar energía en invierno. Eso se puede hacer por aire o por agua. Nosotros tenemos dos tipos de geotermia, por aire o por agua. El sistema de geotermia por aire, yo entierro unos tubos con una tapada mínima de 1,50 m, son unos tubos que tienen una capa interna antimicrobiana con partículas de iones de plata. Ahora eso está muy visto en los barbijos del CONICET, que dicen que mata el coronavirus, que tiene esas partículas. Bueno,
es algo que es re fabulosa desde hace mucho. Entonces el aire que tome del exterior va a entrar con entre 7 y 10 grados de diferencia de temperatura con respecto a la temperatura del exterior. Yo tengo 40 grados afuera, el aire va a entrar con 33. O sea, esto es un sistema de ventilación controlada, no es un sistema de climatización. Esto lo que hace es ahorrar energía en el proceso de renovación de aire. Es muy importante tenerlo en cuenta porque hay quien ha creído que son sistemas de climatización. No, esto puede ser el apoyo a un sistema o puede funcionar, por ejemplo, con un rooftop, pasando por el intercambiador todo el aire que se toma del exterior. Entonces el rooftop va a tomar el aire del exterior a menor o mayor temperatura de acuerdo a la estación del año. Entonces ahí nosotros tenemos, como ven acá, la succión de aire fresco, el precalentamiento del aire, una máquina de ventilación, es un forzador, una distribución del aire en el ambiente y una succión del aire del ambiente, que normalmente es en los locales más dolorosos, baños, cocinas, y eso hace una salida de la extracción, en donde se puede poner otro equipo que se llama recuperador de calor, que cruza las corrientes de aire que están saliendo con las que están entrando, sin mezclarlas, y transfiere la energía. Ahí optimizamos el resultado. Eso sería un poco la geotermia por aire. En cuanto, aquí ven un intercambiador, esto se llama tipo Tichelman, porque es como un colector con uniones. Entonces por aquí adentro se pasa todo el aire que se va a consumir, o gran parte del aire que se va a renovar, y se lo pretrata, refrescándose un poco, calentándose un poco antes de entrar a la vivienda. Los componentes son como en cualquier sistema, incluso de desagües, porque esto partió de un sistema de desagües que tiene Rejau, que después se usaron específicamente las tuberías con las partículas de iones de plata. Después, los sistemas de geotermia por agua nos permiten enfriar, aportar al enfriamiento, al calentamiento de agua mediante sondas geotérmicas. Estas son sondas que pueden ir en los pilotes, pueden ir sondas individuales hasta 40, 60 metros de profundidad, o a nivel superficial, y nos permiten captar energía, o sea, disipar energía en verano, captar energía en invierno. Algo similar a lo que hace, por ejemplo, el split del aire acondicionado. Lo que hace el aire acondicionado en invierno es tomar el calor latente que hay en el aire, por más que estemos a 6 grados de temperatura, lo que hace es invertir el ciclo que usa en verano y permite calentar. Y bueno, en verano no es muy similar a lo que usa la bomba de calor. Esto siempre es alimentado por una bomba de calor. Nosotros fabricamos las ondas geotérmicas que le permiten al sistema ser mucho más eficiente. ¿Y cuál funciona mejor? ¿La de aire o la de agua? ¿Qué prestación? ¿Cuál es la diferencia? La de aire es un sistema de ventilación controlada. La de agua nos permite tener un aporte integral. O sea, yo puedo utilizar un sistema de bomba de calor apoyado por sondas geotérmicas sin ningún otro aporte, y con eso lo que voy a hacer es que la bomba de calor, disipando o captando con las ondas geotérmicas, mejore lo que es su coeficiente de performance, que puede llegar a ser 4, 5 o más. O sea, de la energía que consume va a entregar entre 4 y 5 veces más, ayudada por la disipación que va a generar las sondas geotérmicas o por la captación. Entonces, el resultado es sorprendente. Lo que sí es muy cara normalmente la bomba de calor, las perforaciones, son sistemas de una alta inversión inicial, pero de un bajo costo operativo. Una pregunta. Si yo no entiendo mal, la que usa agua la mandaría directamente a la red que uno tiene, digamos, previa a ser calentada. Digamos. Y el aire, en cambio, necesita una distribución interna de la casa. Se de cuenta en este caso que las ondas geotérmicas son los paneles solares, como para ir, es un circuito primario independiente, que puede funcionar, por ejemplo, con un acumulador como funcionaba con solar. Esto puede calentar o enfriar agua a través de las líneas de tanque.
Entonces eso me va a poder aportar el total de la energía que yo necesite para climatizar y para calentar agua de acuerdo a la potencia que instale. En lo que es la ventilación, yo lo único que voy a poder hacer es que con la ventilación voy a ahorrar energía. Son dos grandes diferencias, porque no voy a climatizar con el sistema de ventilación controlada. Con ese sistema lo que voy a hacer es apoyar a la ventilación, a que no gaste tanta energía en la ventilación, en la renovación del aire. Más que nada. ¿Queda claro? Sí, sí, sí. ¿Y en Argentina la gente los está utilizando? Porque parece sofisticado todo esto. Yo he leído en algunos libros y todo, pero aquí hay gente que lo está aplicando, digamos. Algo se está utilizando, hemos vendido algunos sistemas, no les digo que se vendan 100.000 sistemas por año, pero se han vendido algunos sistemas puntuales, pero los propietarios que lo han comprado están chochos. Hay una casa cerca de Varadero que Sí, está muy bien aislada, porque esto depende también del nivel de aislamiento. La casa estaba hecha con el sistema exacto en su momento, se hizo hace unos años, muy sí. bien aislada, y el propietario está contentísimo, no gasta nada, ni en verano ni en invierno. Ok, Así que funciona, era agua caliente, agua fría, pero el primer tema que hay que tener en cuenta es aislar muy bien la envolvente. Porque si yo no claro. tengo pérdidas acotadas, no hay sistema que me pueda resistir. Sí, 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 sí. vamos a lograrlo, pero a fuerza de desperdiciar un montón de energía. Bien, ok. Normalmente es bueno tener paredes aislantes, vidrios de buena calidad, aislantes con termopanel, pero una ventana de PVC con termopanel tiene un K de 2.5. Y una pared muy bien aislada es a lo mejor 0.3, 0.5. Es abismal la diferencia. Claro. Lo ideal es que para radiante refrescante, por ejemplo, que se pide bastante a veces, las pérdidas no superen en lo que es la fase de frío los 40 watts por metro cuadrado. Es muy poco. Normalmente en calefacción lo mismo, y en calefacción tomamos pérdidas de 70 a 100 watts por metro cuadrado cuando calculamos los sistemas. Así que bueno. Bueno, cerrando un poco, ¿hay alguna consulta con respecto a estos sistemas? ¿Algo que les haya quedado la duda? Bueno, Aquí dudas pueden ver, siempre van a quedar, pero bueno. obvio, cualquier cosa, ahora les paso mi Será para mail la fase 2. ahora les paso mi mail por chat, no hay problema, pero bueno, quería mostrar un poquitito lo que hemos hecho aquí en Argentina, ¿no? En Europa tenemos múltiples referencias en todos lados, pero bueno, esta es una obra en el sur, un hotel en Alto Trafur con sistema de radiadores. Esta es una obra que se está haciendo ahora, Oceana, en Puerto Madero, que lleva piso radiante, una obra muy linda de Constantini y a la faena. Esta es la cervecería Patagonia en Bariloche, que tiene piso radiante. El aeropuerto Calafate también con piso radiante. Benice en Tigre también con piso radiante. Esto es Madero Center en Puerto Madero con piso radiante. Y acá, esto es lo que les quería mostrar. Fíjense la inclinación de las placas, ven que es mucho menor. Una batería de 6 placas, y esto tiene aproximadamente 35 grados de inclinación. Ajá, Y queda mejor que el termosifón con el tanquecito arriba, con el tubito de vacío. Queda mucho más, de alguna manera queda más estético. Esto es las placas colocadas en un tejado, y esta es la sala de máquinas. Este es un intercambiador que traíamos, fíjense, por aquí entra el fluido solar, y por aquí pasa el agua de la piscina, que esto es lo que preguntabas, Esteban. Es algo parecido como es ahora, y aquí tienen la bomba, el caudalímetro, la válvula de seguridad y las válvulas de alimentación y retorno con caudalímetro. Aquí tenemos un acumulador conectado con las cañerías de cobre, todo lo que es el circuito que se llama circuito primario, que es el circuito de alimentación con el fluido que trabaja a alta temperatura, se hace en cobre soldado con plata. Así que bueno, eso es un principio lo que les quería mostrar. Espero que les haya resultado interesante.
Cualquier consulta, a ver, les voy a... mi dirección es Fabián.Vázquez. Ahí les dejo mi dirección por si hay alguna pregunta. ¿Queda alguna consulta? No. Muchas gracias. Muchísimas No, por favor. gracias. Bueno, muchas gracias por participar y bueno, nos veremos eventualmente en otra charla. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.